Soberano Dios, una vez más te agradecemos este nuevo día que nos regala, Señor, poder despertarnos con vida, con deseos de hacer tu voluntad, Señor, de conocer más de ti. Ayúdanos a conocer tu palabra, a deleitarnos en ella, a amarla, Señor. Guíanos en este rato de lectura bíblica, que podamos comprender realmente lo que la Biblia nos habla. Lo rogamos, Señor, en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, en la versión La Biblia de los. Viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, al cual recibido hablan en diversas lenguas con grande espanto de todos los más que los oían. Mas burlándose de otros y teniéndolos por fuera de seso, a los cuales Pedro da razón, probándoles ser aquello cumplimiento de las promesas de Dios por sus profetas. Y en segundo lugar, afirmándole ser el Cristo el que ellos crucificaron, el cual el Padre haya resucitado para que en su nombre se anuncie el mundo, al mundo perdón de pecados. Conviértense de ellos muchos por estas exhortaciones de Pedro. Descríbese la conversación y vida de aquella primera iglesia, etc. Y como se cumplieron los días de las 7 semanas, estaban entonces unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento vehemente que venía con ímpetu, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y apareciéndoles unas lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones que están debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar su propia lengua. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo los unos a los otros: ¿Veis? ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar, cada uno en su lengua en que hemos nacido? Partos, medos y persas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las partes de África que están de otra parte de Cirene, y romanos y extranjeros y judíos y convertidos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo los unos a los otros: ¿qué quiere ser esto? Mas otros, burlándose, decían: que están llenos de mosto estos. Entonces Pedro, poniéndose en pie, los 11, entonces Pedro, poniéndose en pie los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora de las 3 del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y será en los postreros días, dice el Señor: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños.
Y cierto sobre mi siervo y sobre mis siervos en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. El Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por en medio de vosotros, como también vosotros sabéis, por el determinado consejo y providencia de Dios entregado, tomado, vosotros lo matasteis con manos inicuas, crucificándolo, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido por ella. Porque David dice de él, día el Señor siempre delante de mí, porque lo tengo a la diestra, no seré removido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se gozó, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Hicísteme notorio los caminos de la vida, henchirme has de gozo con tu presencia. Varones hermanos, puedeseos libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Así que siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría el Cristo, que se sentaría sobre la silla. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no haya sido dejada en el infierno, ni su carne haya visto corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este ha hecho Dios el Señor y el Cristo, a este Jesús que vosotros crucificasteis. Entonces, oídas estas cosas, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, haced penitencia y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Cristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque a vosotros es la promesa, y a vuestros hijos y a todos los que están lejos, se da a saber a cualesquiera que el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y lo exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles en Jerusalén, y todos tenían gran miedo. Y todos los que creían estaban juntos y tenían las cosas en común. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia cerca de todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día a los que había de ser salvos. Pedro y Juan sanan un cojo conocido de todo el pueblo con grande espanto de todos los que lo veían sano.
Pedro declara al pueblo así espantado de aquel milagro que lo han hecho en la fe y por la del nombre, y por la invocación del nombre del Señor Jesús, el cual les afirma ser el verdadero Mesías prometido en la ley y en los profetas. A la hora de la oración de las 9. Y un varón que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo que se dice la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este conmovido a Pedro y a Juan, que comenzaban a entrar en el templo, rogábales para ver limosna. Y Pedro con Juan, poniendo los ojos en él, dijo, míranos, mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo, ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesús el Cristo, el Nazareno, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, levantólo. Y luego fueron afirmados sus pies y piernas. Y saltando púsose en pie y anduvo y entró en ellos con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y conocíanlo que él era el que se sentaba a la limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y fueron llenos de miedo y de espanto de lo que le había acontecido. Y teniendo a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo concurrió a ellos al portal que se llama de Salomón, atónitos. Lo cual viendo Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho a este? El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis de Pilato, juzgando al que había de ser suelto. Juzgando el que había de ser suelto. Mas vosotros al santo y al justo negasteis y pediste que se os diese un hombre homicida, y matasteis al autor de la vida, al cual Dios levantó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y en la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre, y la fe que por él es, ha dado a esta sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, yo sé que por ignorancia habéis hecho, como también vuestros príncipes. Pero Dios lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer, así lo ha cumplido. Así que arrepentidos y convertidos para que sean raídos vuestros pecados, pues que los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor son venidos, el cual el cual os ha enviado a Jesús el Cristo, que os ha sido antes anunciado, al cual cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, del cual habló Dios por boca de todos sus profetas que han sido desde el siglo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de vuestros hermanos como yo. A él oiréis haciendo conforme a todas las cosas que os hablaré. Y será que cualquiera alma que no oyere a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel y en adelante, todos los que han hablado, han pronunciado estos días.
Vosotros sois los hijos de los profetas y del concierto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham, y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios levantando a su Hijo Jesús, lo envió que, no, que os bendijese, para que cada uno se convierta de su maldad. Pedro y Juan son llamados al concilio para dar razón del milagro dicho. Pedro responde con grande constancia y afirmando haber sido hecho en virtud de la fe e invocación de Jesús que ellos crucificaron, el cual es el verdadero Mesías. El concilio, no pudiendo contradecir al milagro enviados, mandándoles que no hablen más en aquel nombre, mas ellos responden que en ellos no pueden obedecer porque tienen mandamiento de Dios en contrario. Suelto vienen a los suyos, los cuales glorifican a Dios por lo acontecido y le oran por el adelantamiento del reino. Descríbese su singular caridad de los unos para con los otros. Y hablando de ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos, pesándolos de que enseñasen el pueblo y anunciasen el nombre de Jesús, la resurrección de los muertos. Y echáronle mano y pusiéronle en la cárcel el día siguiente, porque era ya tarde. A muchos de los que habían oído el sermón creyeron, y fue hecho el número de los varones como 5,000. Y aconteció el día siguiente que los príncipes de ellos se juntaron, y los ancianos y los escribas en Jerusalén. Y Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás y Juan, y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal. Y haciéndolos presentar en medio, preguntáronle, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho en un hombre enfermo, es a saber de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús, el Cristo, el Nazareno, el que vosotros crucificasteis y Dios lo resucitó de los muertos, en esto, está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza de esquina. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la constancia de Pedro, sabido que eran hombres sin letras e idiotas, maravillasen y conocían los que habían sido con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra. Mandáronle que se saliesen fuera del concilio y conferían entre sí, diciendo, ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque cierta señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Todavía porque no se divulgue más por el pueblo. Amenacémoslos que no hablen de aquí en adelante al hombre, a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos denunciaronle que en ninguna manera ni enseñasen en el nombre de que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan respondiendo, dijéronle, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces, no hallando en qué punirlos, enviáronlos, amenazándolos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho. Porque el hombre en quien había sido hecho este milagro, la sanidad era de más de 40 años. Luego ellos vinieron a los suyos, contaron
lo que los príncipes de los sacerdotes les habían dicho, los cuales, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellas están. Que en el Espíritu Santo por la boca de David, nuestro padre, tu siervo, dijiste: ¿por qué han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, el cual ungiste, Herodes y Pilato con las gentes y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo antes había determinado que había de ser hecho. Ahora, Señor, pon los ojos en sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen su palabra, que extiendan su mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de su santo Hijo Jesús. Y como hubieran orado, el lugar en que estaban ayuntados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Y de la multitud de los que habían creído eran un corazón y una ánima, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseían, mas todas las cosas les eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo, y gran gracia era con todos ellos. Y ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolos, traían el precio de lo vendido y depositábanlos a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno como tenía la necesidad. Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que si es, lo declara hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tuvieron heredad vendiéndolas, y trujo el precio y depositólas a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira, su mujer, habiendo creído al Evangelio y después mintiendo a los apóstoles acerca del precio de su heredad, por la mentira murieron delante de toda la iglesia a la sentencia de Pedro. Hacen los apóstoles grandes milagros en sanar muchas enfermedades. Por eso son puestos en cárcel por los sacerdotes y concilio, de donde son sacados por un ángel. Vueltos a llamar al concilio, vuelven a dar testimonio del Señor, de su resurrección y dignidad de Mesías, consultando ellos de matarlos a la fin que mitigan algo por la persuasión de Gamaliel, azotándolos y vuélvenles a mandar que callen, mas ellos salen gozosos y hablan tanto o más que antes. Y un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su posesión y defraudó el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte, depositóla a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué hinchió Satanás tu corazón a que empieces al Espíritu Santo del precio de la heredad? Por ventura, quedándose no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró, y fue hecho un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los mancebos, tomáronlo y sacándolo, sepultáronlo. Y pasando despacio como de 3 horas también, su mujer entró, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo:
¿Por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y sacarte van a sepultar. Y luego cayó a los pies de él y expiró. Y entrados los mancebos hallaronla muerta y sacáronla y sepultáronla junto a su marido. Y fue hecho un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. Y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el portal de Salomón. Y de los otros ninguno se osaba juntar con ellos. Con todo eso el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, así de varones como de mujeres, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos para que, viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. Entonces, levantándose el príncipe de los sacerdotes y todos los que eran con él, que es la herejía de los saduceos, fueron llenos de celo y echaron mano a los apóstoles y pusiéronlo en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y estando, hablad al pueblo en el templo todas las cosas de esta vida. Ellos entonces, como oyeron, entraron por la mañana en el templo y enseñaban. Viniendo pues el príncipe de los sacerdotes y los que eran con él, convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Y como vinieron los servidores, no los hallaron en la cárcel, y vueltos dieron aviso, diciendo: Cierto, la cárcel hallamos cerrada con toda diligencia, y las guardas que estaban delante de las puertas, mas como abrimos, a nadie hallamos dentro. Entonces, como oyeron estas palabras, el pontífice y el magistrado del templo y los príncipes de los sacerdotes dudaban qué sería hecho de ellos. Y viniendo como avisoles, he aquí los varones que echasen a cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el magistrado fue con los servidores y trújolos sin violencia, porque tenía miedo al pueblo de ser apedreado. Y como los trujeron, presentándolos en el concilio. Entonces el príncipe de los sacerdotes les preguntó, diciendo: ¿No os denunciamos diciendo que no enseñasteis en este nombre? Y aquí habéis henchido a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Obedecer es menester a Dios más que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándolo en el madero. A este enalteció Dios con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel penitencia y remisión de pecados. Y nosotros le somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que han obedecido. Ellos, oyendo esto, se regañaban y consultaban de matarlo. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles y díjole: Varones israelitas, mirad por vosotros acerca de estos hombres en lo que habéis de hacer, porque antes de estos días fue un Teudas diciendo que eran alguien, al cual se allegaron un número de varones como 400, el cual fue matado, y todos los que le creyeron fueron disipados y vueltos en nada. Después de este fue Judas el Galileo en los días del empadronamiento, y llevó mucho pueblo tras sí. Pereció también aquel, y todos los que consintieron con él fueron derramados. Y ahora digoos
Dejaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, desvanecerse ha. Mas si es de Dios, no lo podréis deshacer, porque no parezca que queréis repugnar a Dios. Y consintieron con él, y llamando a los apóstoles, habiéndoles azotado, denunciáronles que no hablasen en el nombre de Jesús, y soltáronlos. Mas ellos iban gozosos de delante del concilio de que fuesen habidos por dignos de padecer afrenta por el Señor Jesús. Y todos los días no cesaban en el templo y por las casas enseñando y predicando el evangelio de Jesús el Cristo. La elección de los 7 diáconos y de su oficio, de los cuales Esteban, insigne en doctrina y milagro, disputa de Cristo contra los judíos, los cuales le prenden y traen al concilio. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12, convocada la multitud de los discípulos, dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y vamos de las mesas. Considerad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros instaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y plugó este parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, extranjero de Antioquía. A estos presentaron en presencia de los apóstoles, los cuales, orando, les pusieron manos encima, de manera que la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. Mucha compañía de los sacerdotes también obedecía a la fe. Pero Esteban, lleno de fe y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Levantáronse entonces unos de la sinagoga que se llama de los libertinos, y cireneos, y alejandrinos, y de los que eran de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu que hablaba. Entonces sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios. Y conmovieron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, arrebatáronlo y trajeronlo al concilio. Y pusieron testigos falsos que dijesen: este hombre no ofrece hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y la ley, porque le hemos oído decir que este Jesús Nazareno destruirá este lugar y mudará las tradiciones que nos dio Moisés. Y entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban con grande constancia hace un largo razonamiento en el concilio, comenzando desde la vocación de Abraham, en que por el discurso de toda la sacra historia muestra a los que estaban presentes como sus antepasados siempre fueron rebeldes a Dios y a sus profetas. Por tanto, que no es maravilla si al presente ellos lo hayan sido, matado al Mesías y persiguiendo a sus discípulos. Es apedreado de ellos y muriendo ve la gloria de Cristo y le ora que les perdone aquel pecado. El príncipe de los sacerdotes dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham en Mesopotamia antes que morase en Charán. Y díjole: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Charán.
Y dijo, perdón. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Charán, y de allí, muerto su padre, lo traspasó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio posesión en ella ni aun una pisada de un pie, mas prometióle que se la daría en posesión, y a su simiente después no de él, teniendo aún hijo. Y hablóle Dios así, que su simiente sería extranjera en tierra ajena, y que los sujetarían en servidumbre, y que los maltratarían por 400 años, por 400 años. Mas a la gente a quien serán siervos, yo la juzgaré, dijo Dios. Y después de esto saldrán y servirme a mí en este lugar. Y dióle el concierto de la circuncisión, y así engendró a Isaac y lo circuncidó al 8º día, y Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él. Y lo libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría en la presencia de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Y como oyese Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José fue conocido de sus hermanos, y fue sabido de Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en 75 personas. Así descendió Jacob en Egipto, donde murió él y nuestros padres, los cuales fueron traspasados a Sichem y fueron puestos en el sepulcro que compró Abraham a precio de dinero de los hijos de Emón, hijo de Sichem, Emor. Mas como se acercó el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, creció el pueblo y multiplicóse en Egipto, hasta que se levantó otro rey en Egipto que no conocía a José. Este, usando de astucia por nuestro linaje, maltrató a nuestros padres, que pusiese a peligro de muerte sus niños, para que cesase la generación. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Mas siendo puesto al peligro, la hija de Faraón lo tomó y lo crió por su hijo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. Y como se le cumplió el tiempo de 40 años, vínole en voluntad de visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y como vido a uno que era injuriado, defendiólo, e hiriendo al egipcio vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano, mas ellos no lo habían entendido. Y el día siguiente, riñendo ellos, mostróseles y
Envíalos en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os injuriáis los unos a los otros? Entonces el que injuriaba a su prójimo lo reempujó, diciendo, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? A esta palabra Moisés huyó e hízose extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y cumplidos 40 años, el ángel del Señor le apareció en el desierto del monte de Sinaí en fuego de llama de un zarzal. Entonces Moisés mirando fue maravillado de la visión, llegándose para considerar, fue hecha a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Mas Moisés, temeroso, no osaba mirar. Y díjole el Señor, quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Visto he la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y el gemido de ellos he oído, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, enviarte a Egipto. A este Moisés, al cual habían refusado, diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Dios por príncipe y redentor con la mano del ángel que le apareció en el zarzal. Este los sacó haciendo prodigios y milagros en la tierra de Egipto y en el mar Bermejo y en el desierto por 40 años. Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel, un profeta os levantará el Señor Dios vuestro de vuestros hermanos, como yo, a él oiréis. Este es el que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, antes lo desecharon y apartáronse de corazón a Egipto, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y entonces hicieron el becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se holgaron. Mas Dios se apartó y los entregó que sirviesen al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Por ventura ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel. Antes tuviste el tabernáculo de Moisés y la estrella de Moisés. Y la estrella, pues ahí dice Moisés. Antes tuviste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios, Renfa, figuras que os hicisteis para adorarlas. Transportaros pues de este cabo de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como les ordenó Dios, hablando a Moisés que lo hiciese según la forma que había visto, el cual recibido metieron también nuestros padres con Jesús en la posesión de las gentes que Dios echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, el cual halló gracia delante de Dios y pidió de hallar tabernáculo al Dios de Jacob. Y Salomón le edificó casa. Mas el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas?
Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís y siempre, vosotros resistís y siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que denunciaron antes la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibisteis la ley y por disposición de ángeles y que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y oyendo estas cosas regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a las diestras de Dios. Y dice, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre está a las diestras de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, taparon sus orejas y arremetieron unánimes contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, apedreábanle, y los testigos pusieron sus vestidos alrededor de un mancebo que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no les pongas este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió en el Señor. La primera persecución de la iglesia en Jerusalén, a causa de la cual, esparcidos los discípulos, el evangelio se propaga por la comarca. Predica Felipe en Samaria, y siendo recibido de muchos el evangelio, los apóstoles envían de Jerusalén a Pedro y a Juan, por cuyo ministerio los samaritanos bautizados reciben el Espíritu Santo y son confirmados en el evangelio. Simón, hipócrita, quiere comprar por dinero la gracia apostólica, por lo cual Pedro lo maldice y exhorta a penitencia. Por conducta del Espíritu Santo, Felipe convierte al evangelio al eunuco de la reina Etiopía. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día fue hecha una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y curaron de Esteban algunos varones píos e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo varones y mujeres, entregábanlo a la cárcel. Mas los que eran esparcidos pasaban por la tierra anunciando la palabra del evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, predicábales el Cristo. Y la compañía escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. Porque muchos espíritus inmundos salían de los que los tenían, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces había un varón llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad y había engañado la gente de Samaria diciéndose ser algún grande, al cual oía a todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es la virtud de Dios que es llamada grande. Y estabanle atentos porque con sus artes mágicas los había entontecido mucho tiempo. Mas como creyeron a Felipe, que les anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesús el Cristo, bautizábanse varones y mujeres. Y Simón entonces creyó él también, y bautizándose llegó a Felipe, viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían
estaba atónito. Oyendo pues los apóstoles que estaban en Jerusalén que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaronlos a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido en alguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces pusiéronle las manos encima y recibieron el Espíritu Santo. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, presentóles dinero, diciendo, dadme también a mí esta potestad, porque a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta su maldad y ruega a Dios, por ventura te será perdonado este pensamiento de su corazón, porque ni el de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, volviéronse a Jerusalén, y en muchas tierras de los samaritanos anunciaban el evangelio. Pero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el mediodía, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Él entonces levantándose fue. Y aquí un etíope eunuco, gobernador de Candaces, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todo sus tesores, y había venido a adorar a Jerusalén. Y se volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntase a este carro. Y acudiendo, Felipe oyó lo que leía el profeta Isaías y dijo, ¿mas entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo, ruégate de que profeta dice esto, de sí o de otro alguno. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, anuncióles el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino vieron a una agua, y díjole el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo, él dijo, creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y mandó pasar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizólo. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, y fue su camino gozoso. Felipe, empero, se halló en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que vino a Cesarea. La conversión maravillosa de Saulo y después Pablo, de furioso perseguidor de la iglesia, es enseñado, bautizado y sanada la vista por Ananías en Damasco, donde predica al Señor con singular osadía, siendo acechado de los judíos. Los hermanos lo escapan y viene a Jerusalén, donde vuelve a ser acechado de los judíos, y los hermanos lo envían a Tarso.
Pedro visita las iglesias de la comarca y en Lidia sana a Eneas paralítico en el nombre del Señor. En Jope resucita a una pía discípula llamada Tabita. Y Saulo, aún resoplando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a la sinagoga, para que si hallase a algunos varones o mujeres de esta secta, los trujese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que, llegando cerca de Damasco, súbitamente lo cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: Levántate y entra en la ciudad y, decírsete a lo que te conviene hacer. Y los varones que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero no viendo a nadie. Entonces Saulo levantóse de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándolo de la mano, metiéronlo en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: He aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a Saulo, llamado el de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos de este varón cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y díjole el Señor: Ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de gentes y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca en mi nombre. Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió la vista, y levantándose fue bautizado. Y como comió fue confortado. Y estuvo Saulo con los discípulos que estaban en Damasco por algunos días. Y luego, entrando en la sinagoga, predicaba al Cristo, que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos a los príncipes de los sacerdotes. Empero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. Y como pasaron muchos días, hicieron consejo en uno de los judíos de matarlo. Mas las acechanzas de ellos fueron entendidas de Saulo. Pero ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, abajáronlo por el muro metido en una espuerta. Y como Saulo vino a Jerusalén, tentaba de juntarse con los discípulos, mas todos tenían miedo de él, no creyendo que era discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, trújolo a los apóstoles y contó cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús, y entraba y salía con ellos en Jerusalén, y hablaba confiadamente en el nombre del Señor Jesús, y disputaba con los griegos
mas ellos procuraban de matarlo, lo cual, como los hermanos entendieron, acompañáronlo hasta Cesarea y enviáronlo a Tarso. Las iglesias entonces por toda Judea y Galilea y Samaria tenían paz y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Y aconteció que Pedro, andándolos a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que había ya 8 años que estaba en cama, que era paralítico. Y díjole Pedro: Eneas, el Señor Jesús, el Cristo, te sana. Levántate y hazte tu cama. Y luego se levantó. Y viéronlo todos los que habitaban en Lida y en Sarona, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces en Joppe había una discípula llamada Tabita, que si lo declares, quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días que enfermó, murió, la cual después de lavada pusieron en un cenadero. Y como Lida estaba cerca de Joppe, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, enviaron 2 veces rogándole: no te detengas de venir hasta nosotros. Pedro entonces, levantándose, vino con ellos, y como llegó, lleváronlo al cenadero, donde lo rodeaban todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas les hacía cuando estaba con ella. Entonces, echados fuera a todos, Pedro, puesto de rodillas, lloró, y vuelto al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y viendo a Pedro, volvióse a sentar. Y dándole él la mano, levantóla. Entonces, llamando a los santos y las viudas, presentóla viva. Esto fue notorio por toda Joppe, y creyeron muchos en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Joppe, en casa de un cierto Simón Curtidor. Cornelio, centurión gentil, hombre estudioso de piedad, como es verisímil, por la comunicación de los judíos, avisado por un ángel, envía a Cesarea a llamar a Pedro a Joppe para oír de Cesarea a llamar a Pedro a Joppe para oír de él el evangelio. Pedro, enseñado por revelación de Dios de la vocación de los gentiles al evangelio y especialmente de lo que tocaba a Cornelio, viene a él y le anuncia el evangelio, y son bautizados él y toda su familia, habiendo recibido el Espíritu Santo a la predicación de Felipe. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía, que se llamaba La Italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y que oraba a Dios siempre. Este vio en visión manifestamente como a la hora de las 9 del día que un ángel de Dios entraba a él y le decía: Cornelio. Y él, puesto en él los ojos espantados, dijo: ¿Qué es, Señor? Y díjole: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora a Aarón a Joppe y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Él se posa en casa de un Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Este te dirá lo que te conviene hacer. Y ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó 2 de sus criados y un soldado temeroso del Señor, de los que se llegaban a él, los cuales, después de habérselo contado todo, enviólos a Joppe. Y un día después, yendo de camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora de las 6. Y aconteció que le vino una gran hambre y quiso comer, y aparejándole ellos, cayó sobre él un exceso de entendimiento. Y vido el cielo abierto, y que descendía de él un vaso como un gran lienzo, que atado de los 4 cantos era bajado del cielo a la tierra, en el cual había de todos los animales de 4 pies de la tierra, y fieras, reptiles y aves del cielo. Y vínole una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a decirle la segunda vez: lo que Dios limpió, no, tú no lo ensucies. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Y estando Pedro dudando dentro de sí qué sería la visión que había visto, he aquí los varones que habían
sido enviados de Cornelio, que preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro posaba allí. Y estando Pedro pensando en la visión, díjole el Espíritu Santo: he aquí 3 varones te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo los varones que le eran enviados de Cornelio, dijo: he aquí, yo soy el que buscáis, ¿qué es la causa por que habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti algunas cosas. Entonces, metiéndolos dentro, hospedólos, y el día siguiente, levantándose, fue con ellos, y acompañáronlo algunos de los hermanos de Jope. Y otro día después entraron en Cesarea, y Cornelio les estaba esperando, y habiendo llamado a sus parientes y amigos más, y los amigos más familiares, como Pedro entró, Cornelio le salió a recibir, y derribándose a sus pies, adoró. Y Pedro lo levantó diciendo: levántate, que yo mismo soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían ayuntado. Y díjoles: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a un extranjero, mas ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual llamado he venido sin dudar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: 4 días ha que a esta hora yo estaba ayuno, y a la hora de las 9, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tus oraciones te es oída, y tu limosna ha venido en memoria de la presencia de Dios. Envía pues, hombre, a Jope, y a venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón, un curtidor junto al mar, al cual venido te hablará. Así que luego envía a ti, y tú has hecho bien viniendo. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. Envió palabra a los hijos de Israel, anunciándole la paz por Jesús el Cristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis que la cosa ha sido hecha por toda Judea, y comenzando desde Galilea, desde el bautismo de que Juan predicó, a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios, el Espíritu Santo de potencia, que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándolo en un madero. A este Dios lo levantó al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no todo el pueblo, sino los testigos que Dios antes había ordenado, a saber, nosotros, que comimos y bebimos juntamente con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Estando aún hablando Pedro estas palabras, del Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, y espantáronse los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre la gente se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿puede alguien impedir el agua que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, como también nosotros? Y mandólos bautizar en el nombre del Señor Jesús, y rogáronle que se quedase con ellos por algunos días. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos has dado de leer este rato, esta horita aquí, tu palabra, Señor, antes de empezar nuestras labores cotidianas. Y esperamos, Señor, que tu palabra quede grabada en nuestro corazón, que tu espíritu la grabe allí, Señor, en nuestro corazón, y que podamos vivir de acuerdo a ella. Ayúdanos también a ser testigos de tu palabra, Señor, a contar tus maravillas, a hablar de ti, a comunicarle a la gente tu amor y tu bondad, Señor. Obra poderosamente en medio de nosotros, Señor Jesucristo. Nos encomendamos a ti en este día, Señor, cada una de nuestras labores, que sea para honra y gloria de tu precioso nombre. Te lo rogamos todos, Señor.